En las afueras de Londres, en un hangar secreto de la Royal Aircraft Establishment en Farnborough, durante el invierno de 1940, un grupo pequeño de ingenieros británicos se reunió alrededor de los restos retorcidos y carbonizados de un bombardero alemán Heinkel G-111, que había sido derribado durante una de las incursiones nocturnas sobre la capital británica. El avión había caído en un campo cerca de Kent, relativamente intacto comparado con otros derribos que generalmente se desintegraban completamente al impactar el suelo o explotaban en el aire. Los equipos de recuperación habían trabajado durante toda la noche para transportar los restos hasta Farnborough antes de que la luz del día permitiera a los observadores alemanes ver qué estaban haciendo los británicos. Este no era el primer avión alemán capturado que los ingenieros británicos examinaban. Habían analizado docenas de ellos desde el inicio de la guerra, buscando debilidades en el diseño, vulnerabilidades en el blindaje, secretos tecnológicos que pudieran ser explotados. Pero esta vez iban a hacer algo diferente, algo que cambiaría fundamentalmente la forma en que la Royal Air Force defendía los cielos nocturnos de Gran Bretaña. El líder del equipo de ingenieros era un hombre de 42 años llamado Frederick Lindemann, aunque todos lo conocían como el Prof, debido a su doctorado en física de la Universidad de Berlín, obtenido antes de la Primera Guerra Mundial. Lindemann era el asesor científico personal de Winston Churchill, un hombre brillante pero difícil que había dedicado su vida a aplicar principios científicos rigurosos a problemas militares prácticos. Tenía la costumbre de cuestionar cada suposición, de exigir datos exactos en lugar de estimaciones vagas, de rechazar conclusiones que no estuvieran respaldadas por matemáticas sólidas. Esa mentalidad lo había hecho impopular entre algunos oficiales militares que preferían confiar en la intuición y la experiencia. Pero Churchill lo valoraba precisamente por esa insistencia en la evidencia empírica. Y ahora, mientras Lindemann caminaba lentamente alrededor de los restos del Heinkel, examinando cada detalle con ojos entrenados para ver lo que otros pasaban por alto, tenía una teoría que necesitaba probar, una teoría que podría salvar miles de vidas británicas si resultaba ser correcta. Durante meses, Lindemann había estado obsesionado con un problema que mantenía despiertos a los líderes británicos cada noche. Los bombarderos alemanes de la Luftwaffe estaban atacando ciudades británicas bajo la cobertura de la oscuridad con una precisión sorprendente, causando destrucción masiva y matando a miles de civiles. Los cazas nocturnos británicos derribaban algunos bombarderos, pero la mayoría lograba completar sus misiones y regresar a salvo a sus bases en Francia y Alemania.
Los británicos habían desplegado baterías antiaéreas por toda Londres y otras ciudades importantes, disparando miles de proyectiles cada noche hacia el cielo oscuro, creando un espectáculo de luces y explosiones que era impresionante, pero aparentemente inefectivo. Las estadísticas oficiales de la RAF sugerían que se necesitaban aproximadamente 20.000 proyectiles antiaéreos para derribar un solo bombardero alemán, una cifra tan alta que resultaba casi cómica si no fuera tan trágica. La producción británica de municiones apenas podía mantener el ritmo con ese consumo astronómico, y los estrategas militares comenzaban a cuestionar si la defensa antiaérea valía el enorme costo en recursos y mano de obra. Pero Lindemann sospechaba que esas estadísticas oficiales estaban completamente equivocadas, no porque los datos fueran fabricados, sino porque se basaban en suposiciones fundamentalmente erróneas sobre cómo funcionaba realmente el combate nocturno. El problema era simple en teoría, pero increíblemente difícil de resolver en la práctica. Cuando un bombardero alemán era derribado por la noche, podía haber docenas de baterías antiaéreas disparando simultáneamente desde diferentes ubicaciones, junto con cazas nocturnos persiguiéndolo, y era virtualmente imposible determinar qué específicamente lo había derribado. Los comandantes de cada batería antiaérea naturalmente reportaban cualquier avión que cayera dentro de su sector como un posible derribo suyo, porque querían demostrar que sus unidades eran efectivas. Esos reportes inflados se sumaban todos juntos en los cálculos estadísticos, creando la impresión de que se necesitaban 20.000 proyectiles para derribar un bombardero, cuando en realidad la mayoría de esos proyectiles nunca habían estado cerca de impactar ningún avión. Era un problema clásico de contabilidad múltiple, donde el mismo resultado se atribuía a múltiples causas diferentes. Lindemann había propuesto una solución elegante. En lugar de confiar en reportes de batalla subjetivos y conteos estadísticos inflados, deberían examinar físicamente los bombarderos alemanes derribados y determinar exactamente qué los había destruido. Si un avión tenía agujeros de proyectiles antiaéreos, eso era evidencia directa de que el fuego antiaéreo había contribuido a derribarlo. Si solo tenía daños de ametralladoras de cazas, entonces había sido derribado por un caza. Si se había estrellado sin daños evidentes de combate, probablemente había sido un accidente o fallo mecánico. Al examinar suficientes derribos, podrían obtener datos estadísticos reales sobre la efectividad de diferentes sistemas de defensa. Pero muchos oficiales militares habían rechazado esta idea como impráctica, argumentando que no había suficiente personal disponible para examinar cada avión derribado con el nivel de detalle que Lindemann quería. Así que él decidió demostrar el valor de su enfoque examinando personalmente este Heinkel con su pequeño equipo de ingenieros. Durante 3 días completos, el equipo de Lindemann midió, fotografió y documentó cada centímetro de los restos del Heinkel. Contaron cada agujero en el fuselaje, midieron el diámetro de cada perforación,
Determinaron los ángulos de entrada de cada proyectil. Reconstruyeron las trayectorias para determinar desde dónde habían venido los disparos. Examinaron los motores buscando signos de fallo mecánico. Inspeccionaron los tanques de combustible para ver si habían sido perforados. Analizaron el patrón de daños por fuego para determinar si el avión había estado ardiendo antes o después del impacto con el suelo. Era un trabajo meticuloso y tedioso que requería paciencia infinita y atención obsesiva al detalle, exactamente el tipo de trabajo en el que Lindemann se destacaba. Los otros ingenieros a veces se frustraban con su insistencia en medir todo 3 veces, en documentar cada observación por escrito con precisión científica, en rechazar cualquier conclusión que no estuviera respaldada por evidencia física directa. Pero Lindemann sabía que solo ese nivel de rigor produciría datos confiables. Los resultados fueron sorprendentes y cambiaron inmediatamente la comprensión británica de la guerra aérea nocturna. El Heinkel había sido alcanzado por exactamente 7 proyectiles antiaéreos, todos ellos del mismo calibre y aparentemente del mismo tipo de arma, lo que sugería que habían venido de una sola batería antiaérea que había logrado un episodio de puntería excepcionalmente bueno. Cada uno de esos 7 impactos había causado daños significativos. Uno había destruido parcialmente el motor izquierdo, 2 habían perforado el tanque de combustible principal, causando una fuga masiva. Uno había atravesado la cabina matando o hiriendo gravemente a miembros de la tripulación, y los otros 3 habían dañado superficies de control críticas, haciendo el avión difícil o imposible de controlar. Cualquiera de esos impactos individualmente podría haber forzado al avión a abortar su misión e intentar un aterrizaje de emergencia. La combinación de los 7 prácticamente garantizaba que el avión se estrellaría. Pero lo más importante era esto. Lindemann calculó que la batería antiaérea responsable probablemente había disparado entre 50 y 100 proyectiles durante el compromiso en el que este avión fue derribado, no los miles que las estadísticas oficiales habrían sugerido. Lindemann llevó sus hallazgos directamente a Churchill, saltándose la cadena de mando militar habitual, porque sabía que sus conclusiones serían controvertidas y probablemente encontrarían resistencia de oficiales que no querían que sus métodos estadísticos fueran cuestionados. Churchill, que siempre había confiado en el juicio de Lindemann en asuntos científicos, inmediatamente vio las implicaciones. Si las estadísticas oficiales estaban equivocadas por un factor de 100 o más, entonces el fuego antiaéreo era en realidad mucho más efectivo de lo que todos pensaban. Eso significaba que valía la pena invertir más recursos en defensa antiaérea, que las tácticas actuales estaban funcionando mejor de lo esperado y que pequeñas mejoras en puntería o coordinación podrían aumentar dramáticamente la efectividad. También significaba que los alemanes probablemente estaban sufriendo bajas mucho más altas de lo que los británicos habían estimado,
lo cual era importante para la moral y la planificación estratégica. Churchill ordenó inmediatamente que se estableciera un programa formal para examinar todos los aviones alemanes derribados usando los métodos de Lindemann. Durante los siguientes 6 meses, equipos de ingenieros británicos examinaron más de 200 bombarderos alemanes derribados sobre Gran Bretaña. Cada avión era tratado como una escena del crimen, con fotógrafos documentando todo antes de que nada fuera movido, ingenieros midiendo y registrando cada detalle, patólogos examinando los cuerpos de las tripulaciones cuando era posible para determinar la causa de muerte. Los datos resultantes pintaron un cuadro completamente diferente de la campaña de bombardeo nocturno de lo que las estadísticas oficiales habían sugerido. Resultó que aproximadamente el 40% de los bombarderos alemanes derribados sobre Gran Bretaña habían sido destruidos por fuego antiaéreo, 30% por cazas nocturnos, 20% por una combinación de ambos, y 10% por accidentes o fallos mecánicos. Más importante aún, el número real de proyectiles antiaéreos necesarios para derribar un bombardero, cuando se contaba correctamente, era de aproximadamente 2.500, no 20.000. Era todavía un número alto, pero era 10 veces mejor de lo que todos habían pensado. Estos datos permitieron a los británicos optimizar sus defensas de maneras que habrían sido imposibles sin la información correcta. Descubrieron que ciertas altitudes eran mucho más peligrosas para los bombarderos que otras porque ahí era donde la densidad del fuego antiaéreo era mayor, así que comenzaron a concentrar sus baterías para crear zonas de muerte específicas que los bombarderos alemanes tendrían que atravesar. Identificaron que ciertos tipos de proyectiles antiaéreos eran mucho más efectivos que otros contra los bombarderos alemanes, así que ajustaron la producción de municiones para enfocarse en esos tipos. Determinaron que la coordinación entre múltiples baterías antiaéreas disparando al mismo objetivo era mucho menos efectiva que tener cada batería concentrarse en un objetivo separado, así que cambiaron sus procedimientos de control de fuego. Cada uno de estos cambios, basado en datos reales en lugar de suposiciones, aumentó gradualmente la efectividad de las defensas británicas. Pero quizás el descubrimiento más importante vino del análisis estructural detallado de los bombarderos alemanes. Los ingenieros británicos notaron que ciertos componentes de los aviones alemanes eran consistentemente más vulnerables que otros. Los tanques de combustible, por ejemplo, no tenían el blindaje autosellante que los británicos habían comenzado a instalar en sus propios aviones, lo que significaba que incluso un pequeño agujero causaría una fuga masiva. Los sistemas de control hidráulico estaban concentrados en ubicaciones donde un solo impacto podía deshabilitarlos completamente. Las tripulaciones no tenían protección blindada adecuada alrededor de sus posiciones.
Estos no eran defectos de diseño accidentales, sino decisiones deliberadas de ingeniería hechas por los alemanes para reducir peso y aumentar la carga de bombas y el alcance. Los diseñadores alemanes habían apostado a que sus bombarderos serían rápidos y difíciles de interceptar, así que habían sacrificado protección por rendimiento. Los británicos explotaron estas vulnerabilidades implacablemente. Desarrollaron nuevos tipos de proyectiles antiaéreos, específicamente diseñados para crear el tipo de daño que era más efectivo contra los bombarderos alemanes. Proyectiles de fragmentación que producían muchas perforaciones pequeñas en lugar de unos pocos agujeros grandes, porque múltiples fugas de combustible pequeñas eran más difíciles de controlar que una sola fuga grande. Entrenaron a las tripulaciones de los cazas nocturnos para apuntar específicamente a los tanques de combustible y los motores en lugar de simplemente rociar fuego por todo el avión. Instruyeron a los artilleros antiaéreos sobre los ángulos de aproximación que expondrían las partes más vulnerables de los bombarderos alemanes. Cada una de estas tácticas se basaba en el conocimiento detallado obtenido del examen físico de aviones derribados. Los alemanes comenzaron a notar que sus tasas de pérdidas nocturnas estaban aumentando constantemente durante 1941 y principios de 1942, pero no entendían por qué. Sus pilotos reportaban que las defensas británicas parecían más precisas, más coordinadas, más letales de maneras que no podían explicar completamente. Las tácticas que habían funcionado bien durante meses repentinamente se volvían mortalmente peligrosas. Las rutas de aproximación que habían sido relativamente seguras ahora estaban cubiertas por fuego antiaéreo intenso. Los cazas nocturnos británicos parecían saber exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. Los bombarderos que lograban regresar a base llegaban con daños que eran desproporcionadamente graves, comparados con el número de impactos que habían recibido, como si cada proyectil británico fuera de alguna manera más efectivo que antes. La inteligencia alemana nunca descubrió que los británicos habían desarrollado un programa sistemático de análisis forense de aviones derribados. Algunos oficiales alemanes sospechaban que había una filtración de seguridad, que quizás los británicos habían capturado documentos técnicos o interrogado tripulaciones capturadas con particular efectividad. Otros pensaban que los británicos habían desarrollado nueva tecnología de radar o sistemas de control de fuego más avanzados. Muy pocos consideraron que la explicación pudiera ser tan simple como que los británicos estaban midiendo y analizando cuidadosamente los resultados reales del combate en lugar de confiar en estadísticas infladas y reportes subjetivos. Era precisamente el tipo de trabajo tedioso y no glamoroso que la mayoría de los oficiales militares despreciaban, pero que ingenieros como Lindemann entendían que era fundamental para ganar guerras modernas. Para finales de 1942, las pérdidas nocturnas alemanas sobre Gran Bretaña se habían vuelto tan altas que la Luftwaffe, efectivamente,
abandonó la campaña de bombardeo estratégico nocturno contra ciudades británicas. No fue una decisión formal anunciada con fanfarria, sino más bien un reconocimiento gradual de que las pérdidas ya no eran sostenibles dados los resultados limitados que se estaban logrando. Los bombarderos alemanes fueron redirigidos a otros teatros de operaciones donde las defensas eran menos formidables. Hitler y Göring proclamaron que la campaña había logrado sus objetivos de castigar a los británicos por su negativa a negociar la paz. Pero internamente, los planificadores militares alemanes sabían que habían sido derrotados en el aire nocturno sobre Gran Bretaña. Los británicos habían convertido sus cielos en un lugar demasiado peligroso para que los bombarderos alemanes operaran con efectividad. El programa de análisis forense de Lindemann continuó durante el resto de la guerra, expandiéndose para incluir el examen de aviones alemanes derribados sobre el continente europeo a medida que las fuerzas aliadas avanzaban. Cada avión examinado agregaba más datos al conocimiento británico sobre diseño, tácticas y vulnerabilidades alemanas. Estos datos informaron el diseño de aviones aliados, asegurando que los británicos no repitieran los errores de ingeniería alemanes. Influyeron en el desarrollo de nuevas armas y municiones optimizadas contra objetivos aéreos. Permitieron predicciones cada vez más precisas sobre cómo cambiarían las capacidades alemanas a medida que la guerra progresaba. Era un ejemplo perfecto de cómo la metodología científica rigurosa aplicada sistemáticamente podía producir ventajas militares significativas sin requerir avances tecnológicos revolucionarios o aumentos masivos en recursos. Después de la guerra, cuando los historiadores comenzaron a evaluar qué factores habían contribuido más a la victoria aliada, el programa de análisis forense de Lindemann recibió sorprendentemente poca atención. No había sido secreto durante la guerra en el sentido de que involucrara tecnología clasificada o operaciones encubiertas. Simplemente había sido un trabajo técnico tedioso que no producía historias dramáticas que capturaran la imaginación pública. No había héroes individuales que realizar hazañas asombrosas, solo equipos de ingenieros midiendo cuidadosamente aviones destrozados. Pero los oficiales militares británicos que entendían los detalles sabían que ese trabajo había salvado miles de vidas británicas al permitir que las defensas fueran optimizadas basándose en datos reales en lugar de suposiciones. Habían convertido la defensa aérea de una batalla costosa, de desgaste, en una ciencia donde cada mejora podía ser cuantificada y cada cambio táctico podía ser evaluado objetivamente. La lección más amplia del programa de Lindemann iba más allá de los detalles técnicos específicos del combate aéreo nocturno. Demostraba que en la guerra moderna, la información precisa era tan valiosa como las armas poderosas,
que entender exactamente qué estaba funcionando y qué no era crucial para usar recursos limitados efectivamente, y que la metodología científica rigurosa podía aplicarse a problemas militares con resultados profundos. En las afueras de Londres, en un hangar secreto de la Royal Aircraft Establishment en Farnborough, durante el invierno de 1940, un grupo pequeño de ingenieros británicos se reunió alrededor de los restos retorcidos y carbonizados de un bombardero alemán Heinkel G-111, que había sido derribado durante una de las incursiones nocturnas sobre la capital británica. El avión había caído en un campo cerca de Kent, relativamente intacto comparado con otros derribos que generalmente se desintegraban completamente al impactar el suelo o explotaban en el aire. Los equipos de recuperación habían trabajado durante toda la noche para transportar los restos hasta Farnborough antes de que la luz del día permitiera a los observadores alemanes ver qué estaban haciendo los británicos. Este no era el primer avión alemán capturado que los ingenieros británicos examinaban. Habían analizado docenas de ellos desde el inicio de la guerra, buscando debilidades en el diseño, vulnerabilidades en el blindaje, secretos tecnológicos que pudieran ser explotados. Pero esta vez iban a hacer algo diferente, algo que cambiaría fundamentalmente la forma en que la Royal Air Force defendía los cielos nocturnos de Gran Bretaña. El líder del equipo de ingenieros era un hombre de 42 años llamado Frederick Lindemann, aunque todos lo conocían como el Prof, debido a su doctorado en física de la Universidad de Berlín, obtenido antes de la Primera Guerra Mundial. Lindemann era el asesor científico personal de Winston Churchill, un hombre brillante pero difícil que había dedicado su vida a aplicar principios científicos rigurosos a problemas militares prácticos. Tenía la costumbre de cuestionar cada suposición, de exigir datos exactos en lugar de estimaciones vagas, de rechazar conclusiones que no estuvieran respaldadas por matemáticas sólidas. Esa mentalidad lo había hecho impopular entre algunos oficiales militares que preferían confiar en la intuición y la experiencia. Pero Churchill lo valoraba precisamente por esa insistencia en la evidencia empírica. Y ahora, mientras Lindemann caminaba lentamente alrededor de los restos del Heinkel, examinando cada detalle con ojos entrenados para ver lo que otros pasaban por alto, tenía una teoría que necesitaba probar, una teoría que podría salvar miles de vidas británicas si resultaba ser correcta. Durante meses, Lindemann había estado obsesionado con un problema que mantenía despiertos a los líderes británicos cada noche. Los bombarderos alemanes de la Luftwaffe estaban atacando ciudades británicas bajo la cobertura de la oscuridad con una precisión sorprendente, causando destrucción masiva
y matando a miles de civiles. Los cazas nocturnos británicos derribaban algunos bombarderos, pero la mayoría lograba completar sus misiones y regresar a salvo a sus bases en Francia y Alemania. Los británicos habían desplegado baterías antiaéreas por toda Londres y otras ciudades importantes, disparando miles de proyectiles cada noche hacia el cielo oscuro, creando un espectáculo de luces y explosiones que era impresionante, pero aparentemente inefectivo. Las estadísticas oficiales de la RAF sugerían que se necesitaban aproximadamente 20.000 proyectiles antiaéreos para derribar un solo bombardero alemán, una cifra tan alta que resultaba casi cómica si no fuera tan trágica. La producción británica de municiones apenas podía mantener el ritmo con ese consumo astronómico, y los estrategas militares comenzaban a cuestionar si la defensa antiaérea valía el enorme costo en recursos y mano de obra. Pero Lindemann sospechaba que esas estadísticas oficiales estaban completamente equivocadas, no porque los datos fueran fabricados, sino porque se basaban en suposiciones fundamentalmente erróneas sobre cómo funcionaba realmente el combate nocturno. El problema era simple en teoría, pero increíblemente difícil de resolver en la práctica. Cuando un bombardero alemán era derribado por la noche, podía haber docenas de baterías antiaéreas disparando simultáneamente desde diferentes ubicaciones, junto con cazas nocturnos persiguiéndolo, y era virtualmente imposible determinar qué específicamente lo había derribado. Los comandantes de cada batería antiaérea naturalmente reportaban cualquier avión que cayera dentro de su sector como un posible derribo suyo, porque querían demostrar que sus unidades eran efectivas. Esos reportes inflados se sumaban todos juntos en los cálculos estadísticos, creando la impresión de que se necesitaban 20.000 proyectiles para derribar un bombardero, cuando en realidad la mayoría de esos proyectiles nunca habían estado cerca de impactar ningún avión. Era un problema clásico de contabilidad múltiple, donde el mismo resultado se atribuía a múltiples causas diferentes. Lindemann había propuesto una solución elegante. En lugar de confiar en reportes de batalla subjetivos y conteos estadísticos inflados, deberían examinar físicamente los bombarderos alemanes derribados y determinar exactamente qué los había destruido. Si un avión tenía agujeros de proyectiles antiaéreos, eso era evidencia directa de que el fuego antiaéreo había contribuido a derribarlo. Si solo tenía daños de ametralladoras de cazas, entonces había sido derribado por un caza. Si se había estrellado sin daños evidentes de combate, probablemente había sido un accidente o fallo mecánico. Al examinar suficientes derribos, podrían obtener datos estadísticos reales sobre la efectividad de diferentes sistemas de defensa. Pero muchos oficiales militares habían rechazado esta idea como impráctica, argumentando que no había suficiente personal disponible para examinar cada avión derribado con el nivel de detalle que Lindemann quería. Así que él decidió demostrar el valor de su enfoque examinando personalmente este Heinkel con su pequeño equipo de ingenieros. Durante 3 días completos,
el equipo de Lindemann midió, fotografió y documentó cada centímetro de los restos del Heinkel. Contaron cada agujero en el fuselaje, midieron el diámetro de cada perforación, determinaron los ángulos de entrada de cada proyectil, reconstruyeron las trayectorias para determinar desde dónde habían venido los disparos. Examinaron los motores buscando signos de fallo mecánico, inspeccionaron los tanques de combustible para ver si habían sido perforados, analizaron el patrón de daños por fuego para determinar si el avión había estado ardiendo antes o después del impacto con el suelo. Era un trabajo meticuloso y tedioso que requería paciencia infinita y atención obsesiva al detalle, exactamente el tipo de trabajo en el que Lindemann se destacaba. Los otros ingenieros a veces se frustraban con su insistencia en medir todo 3 veces, en documentar cada observación por escrito con precisión científica, en rechazar cualquier conclusión que no estuviera respaldada por evidencia física directa. Pero Lindemann sabía que solo ese nivel de rigor produciría datos confiables. Los resultados fueron sorprendentes y cambiaron inmediatamente la comprensión británica de la guerra aérea nocturna. El Heinkel había sido alcanzado por exactamente 7 proyectiles antiaéreos, todos ellos del mismo calibre y aparentemente del mismo tipo de arma, lo que sugería que habían venido de una sola batería antiaérea que había logrado un episodio de puntería excepcionalmente bueno. Cada uno de esos 7 impactos había causado daños significativos. Uno había destruido parcialmente el motor izquierdo, 2 habían perforado el tanque de combustible principal, causando una fuga masiva. Uno había atravesado la cabina matando o hiriendo gravemente a miembros de la tripulación, y los otros 3 habían dañado superficies de control críticas, haciendo el avión difícil o imposible de controlar. Cualquiera de esos impactos individualmente podría haber forzado al avión a abortar su misión e intentar un aterrizaje de emergencia. La combinación de los 7 prácticamente garantizaba que el avión se estrellaría. Pero lo más importante era esto. Lindemann calculó que la batería antiaérea responsable probablemente había disparado entre 50 y 100 proyectiles durante el compromiso en el que este avión fue derribado, no los miles que las estadísticas oficiales habrían sugerido. Lindemann llevó sus hallazgos directamente a Churchill, saltándose la cadena de mando militar habitual, porque sabía que sus conclusiones serían controvertidas y probablemente encontrarían resistencia de oficiales que no querían que sus métodos estadísticos fueran cuestionados. Churchill, que siempre había confiado en el juicio de Lindemann en asuntos científicos, inmediatamente vio las implicaciones. Si las estadísticas oficiales estaban equivocadas por un factor de 100 o más, entonces el fuego antiaéreo era en realidad mucho más efectivo de lo que todos pensaban. Eso significaba que valía la pena invertir más recursos en defensa antiaérea, que las tácticas actuales estaban funcionando mejor de lo esperado y que pequeñas mejoras en puntería o coordinación podrían aumentar dramáticamente la efectividad.
También significaba que los alemanes probablemente estaban sufriendo bajas mucho más altas de lo que los británicos habían estimado, lo cual era importante para la moral y la planificación estratégica. Churchill ordenó inmediatamente que se estableciera un programa formal para examinar todos los aviones alemanes derribados usando los métodos de Lindemann. Durante los siguientes 6 meses, equipos de ingenieros británicos examinaron más de 200 bombarderos alemanes derribados sobre Gran Bretaña. Cada avión era tratado como una escena del crimen, con fotógrafos documentando todo antes de que nada fuera movido, ingenieros midiendo y registrando cada detalle, patólogos examinando los cuerpos de las tripulaciones cuando era posible para determinar la causa de muerte. Los datos resultantes pintaron un cuadro completamente diferente de la campaña de bombardeo nocturno de lo que las estadísticas oficiales habían sugerido. Resultó que aproximadamente el 40% de los bombarderos alemanes derribados sobre Gran Bretaña habían sido destruidos por fuego antiaéreo, 30% por cazas nocturnos, 20% por una combinación de ambos, y 10% por accidentes o fallos mecánicos. Más importante aún, el número real de proyectiles antiaéreos necesarios para derribar un bombardero, cuando se contaba correctamente, era de aproximadamente 2.500, no 20.000. Era todavía un número alto, pero era 10 veces mejor de lo que todos habían pensado. Estos datos permitieron a los británicos optimizar sus defensas de maneras que habrían sido imposibles sin la información correcta. Descubrieron que ciertas altitudes eran mucho más peligrosas para los bombarderos que otras porque ahí era donde la densidad del fuego antiaéreo era mayor, así que comenzaron a concentrar sus baterías para crear zonas de muerte específicas que los bombarderos alemanes tendrían que atravesar. Identificaron que ciertos tipos de proyectiles antiaéreos eran mucho más efectivos que otros contra los bombarderos alemanes, así que ajustaron la producción de municiones para enfocarse en esos tipos. Determinaron que la coordinación entre múltiples baterías antiaéreas disparando al mismo objetivo era mucho menos efectiva que tener cada batería concentrarse en un objetivo separado, así que cambiaron sus procedimientos de control de fuego. Cada uno de estos cambios, basado en datos reales en lugar de suposiciones, aumentó gradualmente la efectividad de las defensas británicas. Pero quizás el descubrimiento más importante vino del análisis estructural detallado de los bombarderos alemanes. Los ingenieros británicos notaron que ciertos componentes de los aviones alemanes eran consistentemente más vulnerables que otros. Los tanques de combustible, por ejemplo, no tenían el blindaje autosellante que los británicos habían comenzado a instalar en sus propios aviones, lo que significaba que incluso un pequeño agujero causaría una fuga masiva. Los sistemas de control hidráulico estaban concentrados en ubicaciones donde un solo impacto podía deshabilitarlos completamente. Las tripulaciones no tenían protección blindada adecuada alrededor de sus posiciones.
Estos no eran defectos de diseño accidentales, sino decisiones deliberadas de ingeniería hechas por los alemanes para reducir peso y aumentar la carga de bombas y el alcance. Los diseñadores alemanes habían apostado a que sus bombarderos serían rápidos y difíciles de interceptar, así que habían sacrificado protección por rendimiento. Los británicos explotaron estas vulnerabilidades implacablemente. Desarrollaron nuevos tipos de proyectiles antiaéreos específicamente diseñados para crear el tipo de daño que era más efectivo contra los bombarderos alemanes. Proyectiles de fragmentación que producían muchas perforaciones pequeñas en lugar de unos pocos agujeros grandes, porque múltiples fugas de combustible pequeñas eran más difíciles de controlar que una sola fuga grande. Entrenaron a las tripulaciones de los cazas nocturnos para apuntar específicamente a los tanques de combustible y los motores en lugar de simplemente rociar fuego por todo el avión. Instruyeron a los artilleros antiaéreos sobre los ángulos de aproximación que expondrían las partes más vulnerables de los bombarderos alemanes. Cada una de estas tácticas se basaba en el conocimiento detallado obtenido del examen físico de aviones derribados. Los alemanes comenzaron a notar que sus tasas de pérdidas nocturnas estaban aumentando constantemente durante 1941 y principios de 1942, pero no entendían por qué. Sus pilotos reportaban que las defensas británicas parecían más precisas, más coordinadas, más letales de maneras que no podían explicar completamente. Las tácticas que habían funcionado bien durante meses repentinamente se volvían mortalmente peligrosas. Las rutas de aproximación que habían sido relativamente seguras ahora estaban cubiertas por fuego antiaéreo intenso. Los cazas nocturnos británicos parecían saber exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. Los bombarderos que lograban regresar a base llegaban con daños que eran desproporcionadamente graves, comparados con el número de impactos que habían recibido, como si cada proyectil británico fuera de alguna manera más efectivo que antes. La inteligencia alemana nunca descubrió que los británicos habían desarrollado un programa sistemático de análisis forense de aviones derribados. Algunos oficiales alemanes sospechaban que había una filtración de seguridad, que quizás los británicos habían capturado documentos técnicos o interrogado tripulaciones capturadas con particular efectividad. Otros pensaban que los británicos habían desarrollado nueva tecnología de radar o sistemas de control de fuego más avanzados. Muy pocos consideraron que la explicación pudiera ser tan simple como que los británicos estaban midiendo y analizando cuidadosamente los resultados reales del combate en lugar de confiar en estadísticas infladas y reportes subjetivos. Era precisamente el tipo de trabajo tedioso y no glamoroso que la mayoría de los oficiales militares despreciaban, pero que ingenieros como Lindemann entendían que era fundamental para ganar guerras modernas. Para finales de 1942, las pérdidas nocturnas alemanas sobre Gran Bretaña se habían vuelto tan altas que la Luftwaffe, efectivamente,
abandonó la campaña de bombardeo estratégico nocturno contra ciudades británicas. No fue una decisión formal anunciada con fanfarria, sino más bien un reconocimiento gradual de que las pérdidas ya no eran sostenibles dados los resultados limitados que se estaban logrando. Los bombarderos alemanes fueron redirigidos a otros teatros de operaciones donde las defensas eran menos formidables. Hitler y Göring proclamaron que la campaña había logrado sus objetivos de castigar a los británicos por su negativa a negociar la paz. Pero internamente, los planificadores militares alemanes sabían que habían sido derrotados en el aire nocturno sobre Gran Bretaña. Los británicos habían convertido sus cielos en un lugar demasiado peligroso para que los bombarderos alemanes operaran con efectividad. El programa de análisis forense de Lindemann continuó durante el resto de la guerra, expandiéndose para incluir el examen de aviones alemanes derribados sobre el continente europeo a medida que las fuerzas aliadas avanzaban. Cada avión examinado agregaba más datos al conocimiento británico sobre diseño, tácticas y vulnerabilidades alemanas. Estos datos informaron el diseño de aviones aliados, asegurando que los británicos no repitieran los errores de ingeniería alemanes. Influyeron en el desarrollo de nuevas armas y municiones optimizadas contra objetivos aéreos. Permitieron predicciones cada vez más precisas sobre cómo cambiarían las capacidades alemanas a medida que la guerra progresaba. Era un ejemplo perfecto de cómo la metodología científica rigurosa aplicada sistemáticamente podía producir ventajas militares significativas sin requerir avances tecnológicos revolucionarios o aumentos masivos en recursos. Después de la guerra, cuando los historiadores comenzaron a evaluar qué factores habían contribuido más a la victoria aliada, el programa de análisis forense de Lindemann recibió sorprendentemente poca atención. No había sido secreto durante la guerra en el sentido de que involucrara tecnología clasificada o operaciones encubiertas. Simplemente había sido un trabajo técnico tedioso que no producía historias dramáticas que capturaran la imaginación pública. No había héroes individuales que realizar hazañas asombrosas, solo equipos de ingenieros midiendo cuidadosamente aviones destrozados. Pero los oficiales militares británicos que entendían los detalles sabían que ese trabajo había salvado miles de vidas británicas al permitir que las defensas fueran optimizadas basándose en datos reales en lugar de suposiciones. Habían convertido la defensa aérea de una batalla costosa, de desgaste, en una ciencia donde cada mejora podía ser cuantificada y cada cambio táctico podía ser evaluado objetivamente. La lección más amplia del programa de Lindemann iba más allá de los detalles técnicos específicos del combate aéreo nocturno. Demostraba que en la guerra moderna, la información precisa era tan valiosa como las armas poderosas,
que entender exactamente qué estaba funcionando y qué no era crucial para usar recursos limitados efectivamente, y que la metodología científica rigurosa podía aplicarse a problemas militares con resultados profundos.